Hola hermanos, espero estén teniendo una buena semana. Sé que hay muchas cosas importantes que esta semana deben ocurrir y seguramente va a cambiar el curso de algunas de las cosas en nuestra vida, en nuestros países. Y es natural que siempre estemos tomando decisiones, que estemos pensando en el futuro, que estemos pensando en los demás, en las necesidades, en las dificultades. Y una pregunta que deberíamos nosotros hacernos es si con todo lo que está pasando alrededor del mundo, en nuestra propia vida, es momento de preguntarnos si la iglesia nos está necesitando. ¿La iglesia nos necesita hoy? ¿El Señor nos necesita? Es bueno que nos hagamos esa pregunta y ojalá tengamos tiempo suficiente para que Dios sea quien responda a la pregunta. Quiero que me acompañen en esta ocasión al Evangelio de Mateo, al capítulo 9. Y quiero leer con ustedes este pasaje de la versión de las Américas. Entonces quiero leer los versículos 35 en adelante. Dice la Escritura: y Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la mies es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y mientras leía este pasaje hace un par de días, estaba pensando en lo que Jesús estaba haciendo. Jesús viene de recorrer varios lugares, de hacer varios milagros. Él está supliendo las necesidades de las personas y llega a ese punto en su vida donde él ve un grupo de personas dice el pasaje que son muchas personas, multitud de personas, y que estas personas despiertan en Jesús un interés. Ahora, esto me hizo pensar de alguna manera en los animales. Y de pronto la comparación no es justa cuando comparamos personas y animales, pero tiene que ver también con las personas. He notado más en estos últimos tiempos cómo las personas se ha ido despertando un gran interés por los animales. Hay grupos incluso muy organizados, animalistas, que están defendiendo los derechos de ellos, y vemos videos en las redes sociales cuando alguien ve un animalito por ahí en una vía corriendo algún tipo de peligro. Otros animalitos, aquí en nuestra ciudad hay muchos perritos callejeros y muchas personas que detienen su automóvil para de pronto alimentar ese perrito. Y esto cada vez se ve más, y seguramente no tanto en nuestro país como en otros países más desarrollados, pero hay mucha gente que tiene compasión por las criaturas, por lo creado, en este caso los animales. Y no es que eso esté mal, no. Pero me preguntaba yo, comparando esto a la compasión que nosotros sentimos por aquellas personas que están también en necesidad. Y me llama mucho la atención lo que Jesús ve en esas personas aquí. Jesús dice que después de recorrer esos varios lugares y de observar a esas personas, él tuvo mucha angustia, tuvo compasión de ellos, y escuchen la razón por la que Él tiene compasión. Dice que esas personas estaban angustiadas, abatidas como ovejas que no tienen pastor. Y a veces nosotros pensamos en otro tipo de personas que de pronto son más dados a la compasión porque ven a un habitante de calle sin comer y eso despierta nuestras fibras y nos mueve a hacer algo. Pero no es lo que el pasaje está diciendo. Jesús no está hablando de hombres de la época que están pidiendo limosna, no. Jesús no está hablando de ese tipo de compasión. Jesús está hablando de personas común y corriente, de pronto como tú y como yo, que no teníamos un pastor. Y dice la Biblia entonces que Jesús tuvo mucha compasión de esas personas. Y yo imagino que la gran mayoría que nos está escuchando conocen el Salmo 23, que habla de Jehová es el pastor. Y cuando leemos ese salmo, nos identificamos de una forma tan rápida con Dios, Él como nuestro pastor. Pero Jesús sabe que no todos tienen pastor. Y eso fue lo que lo movió a Él a misericordia. Eso fue lo que lo movió a compasión. Y
Y no fue solamente un sentimiento ajeno, porque como les dije, él ya venía de hacer una serie, un recorrido por algunos lugares después de haber llamado a sus discípulos y después de estar sanando a varias personas y haciendo varios milagros. Y llega a ese punto en donde observa tantas personas que no tienen un pastor, que no ven a Dios en sus vidas. Y entonces dice la Biblia que él tuvo compasión de ellos, porque estaban angustiadas, abatidas como ovejas que no tienen pastor. Así dice mi versión de las Américas. Y escuchen lo que él dice a sus discípulos, quienes seguramente lo estaban acompañando y estaban muy atentos a sus palabras. La mies es mucha, pero los obreros pocos. Y recuerdan la pregunta que hice inicialmente: ¿el Señor nos necesita? ¿Será que nuestra iglesia nos necesita? ¿Es posible que podamos de alguna forma responder a la necesidad del mundo, donde hay muchos sin pastor, y Cristo esté haciendo nuevamente este llamado como lo hizo a sus discípulos? ¿La mies es mucha? Yo imagino que Jesús se estaba valiendo de los recursos en el lugar en el que se encontraba. Es posible que estaba pasando por un campo de trigo y estaba la miel lista para cortar, es decir, el trigo estaba listo para cortar, pero en aquella época, como no había maquinaria para recoger todo el trigo, se necesitaban muchos hombres. Así que Jesús piensa en esa analogía y dice: ahí está el campo, mírenlo, obsérvenlo, pero necesitamos hombres que lo recojan. Y esto es maravilloso porque me hace pensar en que somos instrumentos de Dios, o podemos ser instrumentos de Dios, pero lo más importante es si tenemos la compasión por esas personas para que Dios nos use para su gloria. Quiero dejarlo con esta reflexión porque definitivamente cada vez hay más apatía a la necesidad del mundo. Vemos cada día más protestas, más indiferencia, más abusos. Nuestra esperanza definitivamente no está en este mundo. Y tenemos que decirlo, la Biblia nos advierte que esta sociedad va en un deterioro. Es por eso que tenemos que regresar al llamado que Dios le ha hecho a la iglesia, al llamado que Dios le ha hecho a sus discípulos, para preguntarnos si Dios nos está llamando a nosotros. ¿Cuál es tu papel en la iglesia? Déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo sirves en tu iglesia? ¿Cómo estás sirviendo para alcanzar a los perdidos, a los no creyentes? El Señor históricamente ha usado su iglesia con este propósito de que la iglesia sea su mayor instrumento para la salvación de otros. Estamos muy contentos porque estamos en este momento hablando de una posibilidad de empezar, de plantar una nueva iglesia en esta ciudad. Pero esto me ha hecho pensar mucho acerca de los obreros. Y temo que muchos no estén escuchando la voz del Señor cuando el Señor dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. Por eso quiero que tomemos la actitud de Jesús y que pensemos como Él. Y además que, como Él dijo aquí, los obreros, aunque sean pocos, dice: por tanto rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Él sabía además de que esto no depende solamente de hombres, sino que Dios debe intervenir en la vida de esas personas para que Dios llame a los hombres. Puede ser que tú te sientes cansado, que ya gastaste parte de tu vida sirviendo al Señor, de que ya no tienes la misma energía, que no tienes los dones como antes, pero lo que sí puedes hacer hoy día es seguir clamando a Dios para que Dios llame a esas nuevas generaciones y hoy hayan más hombres, más jóvenes comprometidos. Lamentablemente las estadísticas nos dicen que cada día hay menos personas que quieren o tienen, o como en las palabras de Pablo, aspiran al ministerio, no desean una buena obra. En mi opinión, Dios sigue reclutando hombres y mujeres que quieran vivir para Él y servirle donde Él quiere. Es una invitación abierta que creo que es para todos. Así que, amigo, nuevamente pregúntate, hermano, pregúntate: ¿cómo puedo ser yo útil a Dios en mi iglesia? ¿Cómo puedo yo atender esta necesidad? ¿Cómo yo puedo ser un instrumento de Dios para la salvación de otra persona? Dios los bendiga. Hasta pronto.